Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis. Como cada martes nos acompañan Coral Herrera y también Luz Helena Hernández. Y bueno, siempre es un gusto compartir los micrófonos con ellas en este día, en esta mañana. Saludamos, por supuesto, a la distancia a Luz Helena Hernández. Muy buenos días, Luz Helena. Muy buenos días, Claudia Vázquez, un saludo. Es un gusto saludarte, igualmente saludar a nuestra compañera Coral Herrera y por supuesto al auditorio que esta mañana nos acompaña. Claro, sí, muchísimas gracias. Coral Herrera también se encuentra en la línea telefónica, también la saludamos a la distancia. Coral, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia Vázquez, Luz Helena Hernández, muy buenos días, pues aquí listas para esta mesa de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es el tema de la despenalización del aborto. El día de ayer hay que recordar que mujeres, no solamente del estado de Tamaulipas, de México, sino que de todo el mundo, las mujeres salieron a las calles precisamente en el marco del Día de Acción Global por el aborto. Y de nueva cuenta, bueno, pues las calles, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, fue el escenario de pues decenas de mujeres que salieron y una vez más pues encabezaron estas marchas, pero fueron o lo destacó precisamente por la violencia que se generó porque lanzaron bombas Molotov, incluso a los elementos policíacos. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y nos llama la atención sobre todo estas manifestaciones, porque en las mantas que llevaban consigo las manifestantes, las mujeres aseguraban que el aborto también es un acto de amor. Así lo calificaban. Iniciamos contigo, Luz Helena Hernández, ¿te parece? Muy buenos días. Sí, Claudia, mira, este tema de la despenalización del aborto y los movimientos que consigo trae, creo que son en algunos momentos, en algunos casos, más allá de la búsqueda profunda que se tiene, pues es extremista muchas veces. No digo que no es justificable bajo las razones por las cuales se motiva, este tipo de actividades, pero creo que más allá de todo esto y más allá de la manera y la forma en la que se han manifestado o han estado exigiendo este tipo de reconocimiento de derechos, el tema en sí de la despenalización, esta búsqueda de despenalizar el aborto, pues es un tema bastante difícil y sobre todo sensible. Más allá de que a pesar de la legalidad que tiene en el fondo esta búsqueda, y digo que es legal porque incluso nuestro marco normativo en el derecho internacional y en el derecho nacional está configurado como un derecho fundamental en lo que respecta a esta igualdad de derechos entre hombres y mujeres y sobre todo al reconocimiento de los mismos. Es por esa razón que señalo de legal esta búsqueda que se tiene, que incluso se tiene ya desde el 2007 y desde el 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente lo reconoció así, como constitucional, el hecho de que se despenalizara el aborto en la Ciudad de México. Claro que todavía faltan muchísimos otros estados, entre ellos Tamaulipas y 29 estados más. Sin embargo, ante toda esta búsqueda y este tema tan sensible que estamos comentando, también existe un contrapeso que es el que se impera, en esta polarización del tema que hoy estamos tratando y que también es válido y por supuesto también es importante, que eso es la cuestión moral, la cuestión religiosa y que es parte muy fuerte de nuestro tejido cultural mexicano y que mueve conciencias y que no está mal decirlo, no es negativo, por supuesto que está bien, es también incluso un propio derecho el hecho de ejercer o tener una creencia o una opinión y externarlo. Hemos hablado en varias ocasiones de esto y que en el tema que hoy estamos tratando, pues por supuesto que no es la excepción. Sin embargo, el comentar de esta otra forma de pensamiento que es una cuestión moral en cuanto a la despenalización del aborto, porque son dos temas distintos. Por un lado está la legal y por otro lado está la cuestión moral o de las creencias que se tienen imperadas en nuestra cultura mexicana, y son dos cosas diferentes. No hay que olvidar que en muchas ocasiones el hecho de hablar de que algo sea legal no quiere decir que sea justo
pero tampoco quiere decir que sea injusto o que afecte a más de uno. Esas son dos cosas bastante distintas y es aquí donde es el meollo de esa situación que ha estado polarizando y creando dos formas de pensamiento distintas y que no es nuevo. Estos movimientos datan, al igual que la búsqueda de derechos, desde hace muchísimos años. En cuanto al tema específicamente de esta llamada maternidad voluntaria o de elegir sobre tu cuerpo, pues data de 1936, fue cuando empezaban estos primeros movimientos. Y volviendo al tema que estaba platicando, que por una parte vemos a estos grupos religiosos contraponerse o de una forma de mentalidad de contraponerse a este tema de la despenalización del aborto, pues va o ha ido un poquito más allá en esa búsqueda de frenar un poquito la educación sexual, que lo vimos en años anteriores cuando hubo críticas y manifestaciones por las cuestiones de educación sexual que se implementaban en algunos libros de texto, pero que esto tampoco era nuevo. Si nos damos un pequeño salto a la reforma educativa, esto impera desde 1970, es decir, ya hay muchísimas décadas en que ha estado presente este tipo de información. Aquí lo que hay que señalar y subrayar es que está fallando, porque aunque hay educación, pues sigue el aumento del índice de embarazos en adolescentes, en niñas y adolescentes, y que a pesar de la presencia de métodos anticonceptivos y de políticas públicas que sí lo permitan en las instituciones de salud, a pesar de ello, pues vemos que a todas las edades se presenta este tipo de embarazos. Estamos hablando específicamente de los embarazos no deseados, que es lo que puede incurrir en un aborto inducido, que es el que está penalizado, es el que se tiene en una cuestión de criminalidad, al menos lo repito, en Tamaulipas y en otros 29 estados. Entonces, creo que es donde se tiene que poner un poquito de atención qué es lo que está pasando, más allá de si estás a favor, más allá de si estás en contra, más allá de lo legal o de los grupos que respaldan estas cuestiones pro vida o este tema en contra del aborto. Más allá de todo esto, vamos a ponernos en una hoja en blanco y buscar qué es lo que está pasando, qué es lo que está afectando, qué es lo que nos está fallando, porque como lo repetí, o bueno, lo digo, no es algo nuevo, es algo que ya imperó desde hace muchísimos años, que se ha tenido avances, sí, pero que sigue produciendo un hueco y una deuda, sobre todo en cuanto a las muertes de muchísimas mujeres que optan por un aborto clandestino. Buscar esta salida, vaya, y poner en riesgo incluso la situación jurídica, porque al hablar de incurrir en un aborto clandestino puede llevarte a la criminalidad, a estar tipificado como, o a estar condicionada a una cuestión legal, ir a la cárcel. En el caso de México, pues, de Tamaulipas, perdón, pues son 5 años. Pero no solamente eres un sujeto, es un sujeto en la condición jurídica de la mujer, sino también quien lo practica y en casos específicos también el hombre, por permitirlo o por estar amenazando a la mujer a que aborte. Entonces, si vemos este panorama, en el caso de la mujer, cuanto al aborto inducido, no solamente es el escenario de que es una palabra difícil o dura, la voy a decir, hubo libertinaje, porque así se ha llamado en muchas ocasiones, cuando una mujer decide ir al aborto o decidir sobre su cuerpo a pesar de la ilegalidad y de condicionar su situación jurídica y poder ir a la cárcel, optan por ello, muy a pesar de todo esto que existe, pero hay que buscar por qué están haciéndolo, por qué lo hacen. Entonces, nos lleva a la respuesta de que es un empuje, o están buscando o empujando a la búsqueda de un derecho que ya está reconocido. Y hay polémica, pero al final de cuentas, Claudia y auditorio, pues ya el aborto pues ya ha estado o ya está despenalizado en México, se puede decir, pero solamente en la Ciudad de México y solamente en Oaxaca, pero ya existe. Cualquier mujer de provincia puede acudir a estas, creo que 13, 14 clínicas que ya están funcionando en la Ciudad de México, o incluso ya sea nacional, ya sea nacional mexicana o extranjera, puede acudir. Entonces, aquí una pequeña fisura de este camino, esa búsqueda que muchas mujeres están haciendo, como los movimientos de ayer y muchos otros, por despenalizar el aborto, ya abrió hito, o sea, ya hay un camino abierto, ya la Suprema Corte de Justicia ha amparado ciertas mujeres que buscan que en sus estados se les respete el acceder a un aborto. Entonces, creo que aquí ya lo único que nos hace falta
considero yo, es ponernos de acuerdo y situarnos otra vez en esta hoja en blanco y ver qué podemos hacer nosotros, como padres de familia, como hermanas, como simplemente mujeres titulares de derechos y de un cuerpo que tenemos. Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué vamos a hacer, qué cosas hay pendientes por realizar y sobre todo qué podemos aportar. Por eso señalaba, a lo mejor puede parecer un poquito extraño o raro que les diga que hay que unificar esfuerzos tanto los pro vida como los pro aborto, pero es cierto, hay que ver qué están haciendo mal, incluso cada uno. No hay que esperar hasta que se busque la legalización o hasta que se prohíba legalizarlo, sino desde ya. Los pro vida, pues fomentar muchísimo más esa cultura que han estado imperando y trabajando desde hace muchísimos años de tutelar de un alma al momento de la fecundación a ese producto, pues que lo sigan haciendo. Si da resultados y está dando en algún pequeño índice o mayor índice, pues entonces es bueno y está aportando algo positivo. Y en cuanto a estas mujeres que están luchando por el aborto para evitar muchísimas muertes de mujeres que acuden a una clínica y que fallecen ahí en esta búsqueda de derechos o de querer decidir, pues que sigan adelante. Creo que todo es positivo y que cada uno de nosotros, desde donde estemos, desde donde usted nos escuche, pues podemos hacer bastante. Y no solamente como mujeres, ahorita omití algo muy importante, que son los hombres también. Nosotros educamos tanto madres a mujeres y a hombres, que al final de cuentas van a decidir, porque este tema de estigmatizar a la mujer como el protagonista único y de decidir en cuanto a una situación como aborto, sería quedar limitado el panorama, porque no solamente es la mujer, sino otros factores, como la familia, como sus pensamientos internos, que ya es algo sustantivo, que aquí es donde entra a la lucha o a la batalla la moral o las cuestiones religiosas y de formación cultural, que en este caso es muy fuerte, en el caso de los mexicanas y los mexicanos, pero creo que es lo que hace falta, Claudia, podernos saber qué podemos hacer y no esperar hasta que se legalice o no, porque al final de cuentas, nos guste o no, ya está despenalizado. Hay un pequeño avance en cuanto a 2 estados de la República, y al ser progresivos los derechos humanos y esta búsqueda de igualdad de derechos, pues va a empujar a que al final de cuentas los tratados internacionales, que es el Pacto de San José firmado en 1974, va a empujar al grado de que México tarde o temprano va a tener que acceder en toda la unificación de los códigos penales. Esto es algo que no lo digo yo, es algo que es la misma progresividad de derechos. Entonces, creo que independientemente de que sea legal, no quiere decir que es una invitación para que todas aborten. Es ahí donde digo que entra también el brazo o la fuerza de la cuestión moral de estos grupos pro vida. Aunque sea legal, pueden seguir haciendo su trabajo, pueden seguir luchando y no esperarse hasta ese momento. Pueden hacerlo, creo, Claudia, desde ahora. Es una cuestión de decisión y que pues tenemos que ver qué podemos hacer desde donde estamos. Estas marchas, decíamos el día de ayer, se llevaron a cabo. Hablando del caso concreto del país, bueno, pues en varias ciudades, en varios estados del país y por supuesto Tamaulipas no fue la excepción. Sin embargo, hablando del tema de Tamaulipas, aquí lo han señalado los diputados locales, la despenalización del aborto no será aprobado en el Congreso de Tamaulipas porque dicen los diputados están a favor de la vida. Interesante también conocer la opinión de Coral Herrera. Coral, te escuchamos. Pues bien, en Tamaulipas no está autorizada por el Congreso esta despenalización del aborto, incluso hace algunos años, como bien lo señalaba Luz Helena, pues se ha otorgado una pena corporal a la mujer que sea sorprendida, que se le compruebe que participó en un aborto. En ese sentido, pues está criminalizado en el estado de Tamaulipas. Decíamos que únicamente en la Ciudad de México y en Oaxaca, pues son 2 de las entidades que ya han despenalizado esta acción. Deseamos que pueda haber una confrontación entre paradigmas religiosos, éticos y morales, pero aquí lo que se busca o el objetivo de esta despenalización, de acuerdo a lo que señala la Organización Mundial de la Salud, que es la 4ª muerte en mujeres por realizarse de manera clandestina. Lo que se busca es un reconocimiento a los derechos esenciales de la mujer sobre la decisión que puede tomar sobre su cuerpo. Decíamos, en décadas no tenían ni siquiera el dominio sobre sus derechos. Ahora busca que esta maternidad
como le llaman, una maternidad, sea voluntaria o involuntaria, pues en ese sentido pues se le dé la oportunidad a la mujer de elegir precisamente para proteger su dignidad y este derecho a la salud. Ellos solicitan, este colectivo de mujeres, pues que se realice de forma segura, que ese es el objetivo de este tipo de manifestaciones en la Acción Global para el Aborto Legal y Seguro en Latinoamérica. Deseamos que desde hace 20 años pues busca que la mujer sea reconocido este derecho y como lo menciona Luz Helena, esto va más allá. Hay que trabajar mucho en una educación sexual para evitar que el aborto sea empleado, utilizado como un método anticonceptivo. De ninguna manera se criminaliza ante la sociedad a estas mujeres que buscan la decisión sobre su cuerpo, pero deseamos va más allá de situaciones meramente de decisión base a la protección de la salud de las mujeres. Decían este estudio de la Organización Mundial de la Salud que 6 de cada 10 mujeres pues terminan con un aborto inducido y el 50% de ellas finalmente fallecen por las situaciones impropias en las que se realiza este método de manera clandestina. Hay que trabajar mucho sobre estos derechos esenciales de la mujer, que pese a el reconocimiento en estas dos entidades de nuestro país, pues existen todavía 29 que han dicho no y que pues en este caso reprimen este derecho de la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Claudia. Gracias, Coral Herrera. Nos indican que es momento de la pausa. Nos vamos al corte y regresamos con más en esta mesa de análisis. Volvemos. ¿De Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Con los precios bajos de H-E-B, llévate la mejor frescura en frutas y verduras. Cilantro el manojo, $5.95 la pieza. Plátano, $15.95 el kilo. Cebolla amarilla, $18.95 el kilo. Y aguacatito en Maya Ciso Select, $24.95 la pieza. Vigencia al 5 de octubre. En tienda o en línea, ahorra todos los días en H-E-B. Buenos días, compañeros, mi nombre es Yair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve, pues, hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo B. Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Si estás buscando comer algo rico y diferente, en Oxxo ya la armaste. Compra una Coca-Cola variedad de cola 600 mililitros y más 10 pesos, llévate un burrito El Caso variedad individual 110 gramos. Sí, y más 10 pesos, llévate un burrito El Caso variedad individual. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 7 de octubre. Consulta productos participantes en tienda. Y ya regresamos con más en esta mesa de análisis. Decíamos hace unos instantes que los diputados en Tamaulipas aseguraban que la despenalización del aborto pues no será aprobada en el Congreso del Estado porque, bueno, pues aquí en el Congreso dice se está a favor de la vida. Sin embargo, me llama la atención que las mujeres que salieron a manifestarse en las calles, sobre todo en el sur del estado, aseguraron que los legisladores podrán impedir el ingreso de una propuesta de ley que despenalice el aborto, pero jamás podrán negar el ejercicio del derecho de decidir sobre sus cuerpos, porque con ley o sin ley, dicen, en Tamaulipas las mujeres abortan. Luz Helena Hernández. Pues efectivamente, Claudia, como lo señalamos, sea legal o no, se siga cerrando la puerta a la despenalización del aborto en algunas legislaciones, como es el caso de Tamaulipas. La realidad que impera es que esto no ha frenado en absoluto este tipo de prácticas. Creo que la situación que se debe de poner atención es en los efectos nocivos que causa este tipo de prácticas,
más allá de la cuestión penal en la que pueden incurrir las mujeres que así lo practiquen o los que intervengan, incluido también el varón, porque eso también es importante señalar, no hay que excluirlo ni tampoco individualizar o poner como protagonista a la mujer en este tipo de acciones, pero efectivamente, o sea, independientemente de que exista la manera ilegal o de que se puedan trasladar a los estados donde sí es legal, como es el Estado de México o el Estado de Oaxaca, donde no se les pide más requisito más que se den sus datos y que den una pequeña aportación, porque se dice que es gratis, pero bueno, sí, hay pequeñas aportaciones que se tienen que dar. Sin embargo, a pesar de todo esto, más allá de los pensamientos y de los anuncios y pancartas que se puedan señalar, lo cierto o el trasfondo más importante es de señalar que es un derecho que tarde o temprano se va a conquistar, no importa los años que tengan que pasar. Aquí la situación no es de si estoy a favor o si estoy en contra o qué tanto impere en mi pensamiento el aceptar o no este tipo de prácticas, sino que es una cuestión de derechos humanos, que al menos en México ya está asentado, es reconocido como legal este tipo o el reconocimiento de derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo. Yo le comentaba hace un momento sobre el Pacto de San José, que tiene un artículo, el artículo 4 específicamente de esta ley, que señala justamente esa libertad que tienen las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Y recordemos que todas las leyes tienen algo sustantivo o algo más allá de en la interpretación de cada una de las palabras que estén vertidas en un artículo, en este caso en la ley de San José, y en este punto específico de decidir sobre su vida, pues se interpreta también el hecho de acceder a este tipo de medios para no perder su vida justamente. Y aquí el término de la vida, que es un derecho, es importante señalar, tutelado y sobre todo supremamente protegido en el Estado mexicano y todo aquel Estado que tenga como antecedentes los derechos humanos, porque es importante decir que no todos los países lo tienen, México sí. Entonces, dentro de esa responsabilidad que se tiene, pues tiene que avanzar progresivamente ante el reconocimiento de los mismos. Entonces, creo que aquí esta polémica, Claudia, y esta, digamos, polarización que se ha hecho, creo yo que lejos de discutir si estamos a favor o no, lo que podemos hacer y creo que tenemos que hacer es ver qué podemos solucionar desde en cortito, porque así es como se dan los grandes avances, más allá de lo que digan las leyes, si lo legalizan o no, pues existe, bien lo decía esta pancarta que tú me mencionabas, les guste o no, pues va a ser una realidad, o mejor dicho, es una realidad. Entonces, el hecho de que se retarde esta legalización en cuanto a Tamaulipas y el resto de los estados, no quiere decir que no exista, porque, lo repito, ya hay un hito que está ahí en cuanto a la legalización de estos dos estados y sobre todo en cuanto al reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y recordemos que es una instancia ante la cual pueden acudir cualquier mujer que busque justamente que se reconozca y que el Estado le garantice este tipo o este derecho. Entonces, creo que pues solamente es cuestión de tiempo, pero hablando de este tiempo, creo que cada uno de nosotros no debemos de estigmatizar esta idea. Créanme que se legalice o no ya de manera generalizada en todo el país, no va a cambiar gran cosa. Van a seguir las muertes, como lo vemos en otros países donde se ha estado o se ha legalizado, siguen muertes, siguen instituciones ilegales también. O sea, esto no va a cambiar. Aquí la situación es ver qué podemos hacer y creo que la solución, Claudia, auditorio, es la educación. ¿Qué tanto podemos reforzar? Y no esperar qué es lo que hace el gobierno, qué tanto aportan en los libros de texto, qué ponen, qué no, qué hacemos nosotros. Y sobre todo, la introspección que siempre digo, qué tanto nosotros estamos haciendo o aportando en esta cuestión de negar ese derecho o llevar a nuestras sobrinas, nuestras hijas o nosotros mismos a la puerta falsa de llevar a un aborto clandestino. Sí, efectivamente coincido contigo, Luz Helena Hernández. Esto, como dice Luz Helena, no se va a frenar, no se va a cambiar. Lo cierto es que se siguen registrando muertes. El aborto clandestino sigue cobrando la vida de mujeres y en los últimos años, pues este tema, el tema de la despenalización del aborto, pues ha cobrado fuerza. Ya para ir cerrando en esta mesa, ¿con qué nos quedamos, Coral Herrera? Pues hay que ver el problema. El objetivo de esta acción es reducir el índice de muerte en las mujeres
151 millones de abortos, decíamos, tan solo son dos entidades, dos ciudades, la Ciudad de México y ahora en el 2019 en Oaxaca, pues que se desarrollan. Para nadie es un secreto que el turismo del aborto se ha desarrollado por años, teniendo las 12 semanas de gestación, pues cualquier mujer, como lo decía nuestra compañera, desde cualquier entidad, de cualquier parte de provincia, podía acudir para realizarse este tipo de abortos. ¿Con qué nos quedamos? Con el respeto a los derechos de la mujer a poder decidir sobre su cuerpo y que se pudiera presentar una campaña de educación sexual, tanto hombres para mujeres, para poder frenar esta ola que se desviaría de manera fácil, de manera general, que sea legalizado o no. Esta decisión sigue siendo de las mujeres y mientras exista quienes se prestan este tipo de acciones, pues va a seguir cobrando vidas de un aborto en tanto no sea otorgado, no se despenalice, pues se van a seguir presentando lamentablemente muertes de mujeres que han tomado esta decisión sobre su cuerpo. Desafortunadamente, así es. Gracias, Coral Herrera. Con esto llegamos al final en esta mesa de análisis. Desafortunadamente, el aborto clandestino se ha colocado en este momento como la cuarta causa de muerte materna en nuestro país, en México. Así llegamos al final de esta mesa de análisis con Luz Helena Hernández y por supuesto también con Coral Herrera. Ya nos vamos, se nos ha terminado el tiempo, pero no podemos irnos sin antes agradecerle el que nos haya acompañado a lo largo de este espacio de información. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.